Bienvenidos a todos de parte de Constructores Positivos y de Mundo Constructor. Yo soy Rafael Roldán Uribe, soy vicepresidente de Grupo Ecos y me da mucho gusto poder tener a cuatro panelistas de la importancia que tienen en este conversatorio que tendremos el día de hoy. Vamos a tener una modalidad de los cuatro panelistas, van a hablar durante 10 minutos y después tendremos un periodo de preguntas y respuestas que por favor las recibimos en el botón de preguntas y respuestas y las iremos evacuando al final. Así que con todo gusto vayan poniendo sus preguntas y las podemos ir sacando. Me gustaría introducir a nuestros panelistas. Tenemos a Andrés Abad, él es profesor de la Escuela Politécnica Nacional. Tenemos a Claudio Galarza, PhD en Medicina, especialidad Reumatología. Tenemos Cristian Vice, director de Cristian Vice Arquitectos. Y tenemos a Humberto Plaza Argüello de Coplaza Arquitectos. Vamos a tener un conversatorio sobre cómo se lee el futuro desde la visión de un antropólogo, urbanista y arquitecto y un médico, justamente en el marco que estamos viviendo. Cómo lo ven en este momento y cuál es su visión de futuro y cómo iremos saliendo de estos temas. El orden que vamos a avanzar, primero Claudio Galarza, nos dará el contexto médico, después Cristian Vice pasará con una presentación, seguido por Humberto Plaza y Andrés Abad. Sin más, quiero nuevamente darles la bienvenida, agradecerles por su presencia y nuevamente invitarles a que las preguntas las pueden realizar en el Q&A y las iremos contestando al final. Y estoy seguro que pues si quedan algunas se contestarán después de manera escrita. Sacaremos igual un reportaje y estaremos publicando esta grabación, así que los que no puedan conectarse pues lo podrán ver después. Sin más, por favor, Claudio, podríamos empezar. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Creo que vamos a tener una hora muy productiva conversando no solamente de la salud, sino también cómo las ciudades pueden servir a la salud de la gente. Hoy no es mi intención hablar de la epidemia o el coronavirus, porque sé que todos tenemos muchísima información. Me interesa más un poco compartir con ustedes las ideas sobre la salud en el país y sobre la época que nos viene después de la pandemia. Como ustedes conocen, bueno, nuestro sistema de salud, digamos que padece de muchas enfermedades. La principal es que es un sistema de salud dedicado no a conservar la salud de los individuos, de los ciudadanos, sino es un sistema reactivo. Yo digo que no tenemos un ministerio de salud, sino un ministerio de enfermedades, ¿sí? Durante los últimos 13, 14 años, la inversión que se ha hecho en salud fue dirigida más a infraestructura, pero lamentablemente nunca se planificó cómo actuar, cómo preservar la salud de los individuos, sino simplemente cómo apagar incendios, apagar enfermedades. Tenemos algunas distorsiones importantes y sí quisiera hacer mención de esto para que ustedes conozcan un poco. Por ejemplo, el mercado farmacéutico. Nuestro mercado farmacéutico tiene dos problemas. El primero, por ejemplo, es que nosotros compramos 1.600 millones de dólares al año en medicamentos. 1.000 millones, 1.100 millones corresponden a la parte privada y más o menos unos 500 millones de dólares a la parte pública. Compramos mucho más que nuestros vecinos. Compramos igual que Chile y más que Perú. Pueden tener una idea de la cantidad de medicamentos que se compran en el país. Es decir, hemos medicalizado a la población. En lugar de instaurar un sistema de salud que prevenga las enfermedades, tenemos un mercado farmacéutico distorsionado. Otra distorsión importante del mercado farmacéutico es que mientras los Estados Unidos tiene un 90% de su mercado de genéricos y solamente un 10% de medicamentos de marca, en el Ecuador es al revés. El 95% de los medicamentos que usamos los ecuatorianos son de marca, obviamente más caros que los vecinos, y solamente un 5% de genéricos. Es decir, y tampoco el gobierno ha implementado un control de calidad de los medicamentos.
Deben ustedes oír que siempre que la gente se queja de los genéricos, que son malos o que el Seguro Social reparte medicamentos que no tienen la efectividad de uno de marca. Pero el problema es muy simple, simplemente no hay un ente de control de calidad de los medicamentos. Los medicamentos pueden ser absolutamente clasificados de acuerdo a su calidad y estas pueden ser enviadas al mercado. También tenemos problemas en este momento, no solamente con el sistema de salud, sino también la atención. La atención está dedicada, los hospitales, los sistemas de salud, a atender a los pacientes. Pero en realidad, si queremos hablar de salud, tenemos que fijarnos en cosas muy básicas que ustedes conocen mejor que yo. Agua potable, alcantarillado, aire limpio. Eso es lo que realmente promueve la salud de una nación, de un estado, de una comunidad. Creo que una de las soluciones después de la pandemia es descentralizar la salud y permitir que los municipios, de acuerdo a sus competencias, yo puedo hablar de lo que conozco en nuestra ciudad en Cuenca, por ejemplo, el municipio tiene la competencia que fue transferida por el Ministerio de Salud de la coordinación y la planificación en la ciudad. Es decir, el municipio de Cuenca está en la capacidad, digamos, legal de administrar y de coordinar y de planificar la salud en nuestro cantón. Les voy a dar un ejemplo de un sistema de salud, por ejemplo, el de Israel. El de Israel es uno de los mejores sistemas del mundo. Los israelitas, sus ciudadanos, pagan más o menos entre 8 y 10 dólares mensuales por el sistema de salud. 8 a 10 dólares mensuales, o sea, muchísimo menos de lo que nosotros pagamos a la seguridad social, y están 100% cubiertos. ¿Cómo funciona allá? Y es la propuesta tal vez para la ciudad, para el municipio. Es necesario crear unos centros de medicina preventiva en cada barrio con una influencia más o menos de 2.000, entre 1.500 y 2.000 ciudadanos por médico. Eso se puede hacer perfectamente y existe el dinero porque la Seguridad Social o el Ministerio de Salud puede calificar a estos centros municipales como proveedores externos. Es decir, en este momento están gastando el dinero, igual lo están gastando, y no están dando el servicio adecuado a la ciudadanía. Entonces, me parece que, primero, invertir en agua potable, en alcantarillado, en aire limpio, carros eléctricos, y la otra es apoderarnos como ciudadanos, ¿sí? Y descentralizar lo que no puede hacer el Ministerio de Salud o el IES, lo podemos hacer perfectamente los ciudadanos y los municipios. Un centro o un sistema de salud de medicina preventiva donde el negocio, digamos, el negocio entre comillas, sea mantener a la población sana y no tener que invertir tanto en enfermedades que son absolutamente controlables. Es necesario también, como les decía, regular el mercado farmacéutico para que tengamos la posibilidad de usar medicamentos debido a modelos de farmacoeconomía. ¿Qué se refiere a esto? Si un medicamento que cuesta 100 dólares y un medicamento que cuesta $1 hace lo mismo, pues el sistema de salud en general debe dedicarse a comprar el que cuesta $1. Yo creo que básicamente es lo que quería compartir ahora con ustedes. El médico de atención primaria, el médico de atención preventiva, es una solución real, se usa en el mundo, sobre todo en Europa, en Israel, para mantener la salud de los pacientes, la salud de la población y evitar los gastos y los costos directos, indirectos e intangibles que tenemos todos nosotros. Creo que esto, los 10 minutos que me correspondían. Muchísimas gracias, realmente una apreciación muy importante de lo que podríamos hacer y cómo está el sistema. Cristian, si te parece, pasamos contigo. Entiendo que tienes una presentación preparada para nosotros, así que te paso el control de la pantalla. Excelente. Bueno, buenos días con todos. El día de hoy agradezco a Constructores Positivos, a ECOS, Mundo Constructor. Esta es una oportunidad para transmitir un mensaje positivo, constructivo, acerca de lo que vamos a vivir en nuestras ciudades y en nuestras tipologías, acerca de cómo va a ser el quehacer inmobiliario, acerca de cómo vamos a reaccionar. Entonces voy a empezar con una presentación.
¿Me confirman si ya lo están viendo? Sí, estamos viendo tu pantalla, pero tu buscador. Ya, esperemos que se abra. Vamos a ver. Ya. En breves momentos la cargamos. Tenemos algunas imágenes sugestivas acerca del futuro. ¿Me confirman? Sí, ¿no es cierto? Todavía no, todavía estamos viendo tu buscador. Ponle double clic. En las opciones de ver tienes que poner que te comparte la pantalla específica. Sí. A ver, pantalla. Vamos acá. ¿Se abrió? ¿No? Estamos viendo tu buscador. Ahí arriba creo que dice View Options y escoges exactamente qué pantalla quieres ver. Porque debe estar compartiendo la que no es. Sí. No, no funciona. Tiene que estar abierto ya previamente el PDF. Ahí estás. Ahí está. Ahí estás. Hoy. ¿Ahí se está moviendo? Estuvo. Estuvo. Sí, ahí estás. Entonces, empecemos con una analogía. Y a través del tiempo han habido varios terremotos importantes como el terremoto de Valdivia en Chile, el de Sumatra en Indonesia, el de Japón y también el de nuestra tierra en Manabí, 7.8. Y frente a esto, después de cada terremoto, nosotros hemos sacado conclusiones y nos hemos ido constantemente preparando para nuevas edificaciones con nuevos estándares y estamos construyendo ya muchísimos proyectos a conciencia preparados para el próximo terremoto, para el próximo problema. No hemos hecho lo mismo en cuanto a una pandemia. Vemos que las pandemias han sido también seguidas en lapsos de tiempo largos, por ejemplo, la peste negra, el cólera, la influenza H1N1 y el COVID. Pero a diferencia de los terremotos, no nos hemos preparado para el futuro. Es así que tenemos que sacar unas conclusiones. Y la primera conclusión que podemos sacar es que las ciudades no pueden crecer horizontalmente porque, como decía Claudio, necesitamos aire puro, un mejor ambiente y cualquier cura va a ser peor que el problema si es que mantenemos el crecimiento horizontal de las ciudades. Entonces, sobre nuestras ciudades ya construidas, las futuras ciudades, necesitamos determinar que la gente viva y trabaje en varios hipercentros para evitar los grandes traslados. Conversábamos con Humberto que el primer protocolo de reingreso al quehacer diario va a ser el transporte público. Si necesitamos siempre en futuro movilizar grandes cantidades de personas hacia los sitios de trabajo, vamos a tener el primer riesgo en la mañana al momento de entrar al trabajo. Entonces, en el caso de Quito específico, es importante reforzar el territorio para que existan varios hipercentros, para minimizar el consumo de tiempo, el consumo de trabajo. Y de esta manera, en uno de los hipercentros, podríamos pensar que debe haber una comunicación sobre tierra y peatonal. Deberíamos hacer que las aceras, la calle, deberíamos recuperar el espacio público para evitar la cercanía al entrar a las edificaciones. Entonces, este es un planteamiento, por ejemplo, para la avenida 10 de agosto, que todos conocemos, cómo la volvemos más peatonal para lograr la comunicación entre edificaciones
y que haya un quehacer más sano y para que estemos menos expuestos. Esta recuperación de los espacios públicos nos va a llevar a los protocolos de ingreso a los edificios. Necesitamos devolver el espacio público para que los peatones puedan hacer ordenadamente sus ingresos a las edificaciones, y las edificaciones en altura, por el concepto de que tienen que mantenerse, ya que la ciudad no puede crecer horizontalmente, tendrán que afrontar nuevos retos, como por ejemplo los ascensores. La capacidad de los ascensores tendrá que ser disminuida a la mitad, tendrán que ser articulados los primeros pisos con las escaleras de emergencia. Los nuevos proyectos deberán tener mayores requerimientos en cuanto al número de ascensores y tiempos de espera. Los estudios de tráfico se dan a nivel de tiempo de espera. Los principios para una nueva ciudad, pensaríamos que la densidad de las ciudades debería bajar, los edificios deberían empezar a aparecer más separados, con mayores distanciamientos, para siempre procurar que tengamos esta idea de plazas para organizarnos, para no estar tan apretados en el espacio público, desde el transporte hasta el ingreso. El tercer principio, las construcciones deben ser híbridas o mixtas. No podemos ya permitirnos tener barrios solo residenciales que son fantasmas durante el día y tener centros de negocios, centros de corporaciones, de trabajo, de estudios o médicos que están vacíos también durante la noche. Entonces la población debería estar repartida en edificios mixtos. Importantísimo, las circulaciones dentro de un edificio tendrían que ser mejor iluminadas, mejor ventiladas, y por eso deberían aparecer una serie de edificios tipo atrio. No podemos olvidarnos del principio de la sostenibilidad, que es muy importante. Sí, de esta manera vemos la liberación de la planta baja para ordenar los edificios, para regresar a nuestro quehacer diario, y los nuevos proyectos deberían tener esta liberación de planta baja muy clara. Y esta es una imagen de la ciudad que deberíamos plantear, grandes espacios de comunicación, edificios más distanciados, la densificación en altura con mayores puntos fijos y sobre todo una ciudad mixta donde podamos trabajar y vivir. Por ejemplo, este es el caso de Ciudad del Río, y siento yo que es un buen ejemplo urbano, donde el edificio más alto del país tiene un espacio público importante que está en Malecón, tiene el paisaje abierto hacia el río y los edificios tienen servicios complementarios. La idea de tener servicios complementarios es muy importante porque los edificios ahora tienen que ser autosuficientes. Vemos que en este momento de crisis necesitamos recibir comida, necesitamos recibir implementos. Entonces la ciudad debe tener algo de sostenibilidad por partes. De esta manera, los edificios híbridos son nuestro futuro. En el caso de una edificación en altura, vamos a ver, por ejemplo, que el número de ascensores va a ser determinante. Vamos a tener que tener mayor número de ascensores o mayores velocidades para reducir los tiempos de espera y los tiempos de traslado. El atrio central va a ser una solución muy viable para evitar los contagios, los roces con otras personas en edificios en altura. La calidad de los edificios deberá ser mixta, distintas tipologías, tanto oficinas como vivienda, quizás también cuando se recupere la industria hotelera, hoteles. Y la clave de esto es, dentro de la planificación, tener puntos fijos independientes donde las circulaciones no se crucen. Dentro de un edificio de oficinas, nosotros vamos a tener que instaurar siempre una agencia de recepción de documentos para evitar que se sumen más circulaciones. Y esta es la nueva historia que vamos a tener dentro de los proyectos, zonificaciones dentro de los edificios, protocolos dentro de los edificios que nos permitan relacionarnos con la ciudad y dentro de las edificaciones. Estos son ejemplos de edificios existentes que para poder existir van a tener que cambiar sus protocolos, van a tener que especializarse en ciertas zonas y van a tener que tener nuevos sistemas de desinfección. Los edificios de oficinas, podríamos pensar lo que sería más cauto si comenzamos a tener varios edificios de menores escalas. Para hacer una analogía con el Ministerio de Finanzas, es una gran estructura, pero las grandes estructuras pueden volverse con el tiempo obsoletas. A lo mejor necesitamos pequeñas edificaciones que nos permitan un mayor control y una menor densidad de traslado y de ingreso. Este sería el caso de las nuevas edificaciones de corporaciones con plazas adelante que permitan la organización previa antes del edificio
y dentro del edificio que tengan menores densidades con elevadores más rápidos. ¿Sí? El atrio vertical. Esta sería la sensación de un edificio con su atrio. Trataríamos que el espacio se duplique, se triplique a nivel de sistemas organizativos. Otro ejemplo de un atrio. Y tenemos acá que el desarrollo sostenible es un acto de conciencia. Y que lo podemos empezar hasta en las edificaciones propias de nosotros, dejando que la naturaleza pase por debajo de nuestras edificaciones. Las nuevas generaciones, los nuevos proyectos van a tener que tener arquitectura social. Estos son los nuevos dormitorios de que vamos a tener que generar nosotros como arquitectos, como empresarios, como constructores. Es un dormitorio que tiene que convertirse también en caso para minimizar los traslados o en caso de una nueva pandemia, como mencionaba Claudia, tenemos que volverlo oficina, cuarto de juegos, dormitorio. Entonces va a haber una cabida, va a haber un pensamiento a la distribución interna de nuestros proyectos. Vamos a tener que tener menos objetos inútiles, más espacio para prepararnos en caso de una contingencia. Los espacios tendrán que articularse con los exteriores y tendremos que estar precavidos porque puede ser que, igual que los terremotos, tengamos varias de estas circunstancias. De esta manera, les dejo un mensaje constructivo que nos dé de muchísima fe para el futuro. Los espacios tendrán que ser adaptados y las ciudades tendrán que cambiar como lo han hecho ya en tiempos anteriores. Londres, frente a la pandemia de 1817, logró la retícula de sus calles, las tuberías, los alcantarizados. Todo eso va a tener que resultar con nosotros también en un proceso de adaptación constante. Les doy paso a los otros panelistas. Muchísimas gracias, Cristian. Súper valiosas tus acotaciones. Por favor, vamos a pasar con Humberto ahora, que nos va a hablar desde su visión desde Coplas Arquitectos. Buenas tardes con todos. Voy a poner una serie de imágenes. No sé si se alcanza a ver, ¿sí? ¿Se aprecia? Sí. Ok. El caso, voy a hablar sobre el reto de las ciudades frente al coronavirus y quiero utilizar como ejemplo la ciudad de Guayaquil, que tiene un reto y una realidad distintas a lo que menciona Cristian en Quito. Quito es una ciudad que está rodeada por montañas y tiene una limitación, gracias a Dios, para expandirse horizontalmente. Y el crecimiento horizontal de las ciudades no es nada conveniente, no es nada que nos sirva. En el caso de Guayaquil, lejos de ser solamente un problema pequeño, es un problema gigantesco. Lo que ustedes ven en color rosado y en color anaranjado es el crecimiento principal de Guayaquil, que por cierto no es Guayaquil, es municipio de San Borondón, lo rosado, y municipio de Daule, lo anaranjado, sin tocar Durán, que tiene más de 300.000 personas. Guayaquil crece fuera de Guayaquil y Guayaquil crece de manera horizontal, como muchas ciudades en el mundo. Monterrey, México, por ejemplo, ciudad que conozco bien donde estudié. Y este tipo de crecimiento horizontal es totalmente inconveniente. Esta crisis ha demostrado la necesidad de nuestras ciudades por adaptarse a un problema que en este momento es enorme y hace 3 meses no existía, pero adaptarse a retos que ya vienen desde muchísimo antes y que, de hecho, si nosotros hubiéramos implementado lo que se debió de hacer hace 20 años, el impacto del coronavirus no sería tan grave, al menos en Guayaquil, como lo es el día de hoy. El sistema de crecimiento horizontal, el Urban
sprawl, el sistema desparramado, es un pecado porque al crecer horizontalmente las ciudades se desvían de uso de bosque o de agricultura una enorme cantidad de hectáreas para que vivan muy pocas personas. Eso es un crimen ecológico, no es sustentable y además es el peor negocio para las ciudades porque las ciudades tienen que implementar una red vial y luego mantenerla que le da servicio a muy pocas personas. Es una subutilización de recursos que pudieron haber sido dedicados para un mejor fin. Esta imagen de San Borondón es el tema aspiracional para muchas personas, no solamente en Guayaquil, los suburbios, desde el entendimiento gringo del término. La gente quiere vivir en un ambiente con unos lagos y con unos grandes terrenos y con muchos arbolitos y obviamente sin que nadie pase por las calles y que nadie me moleste, nadie me haga bulla y que no me roben. Todo eso está muy bien, pero tiene un costo. Primero, tener que entrar detrás de una garita, lo cual es espantoso y que normalmente tienen una asociación en la cual compiten por la fealdad. Y luego, en el caso de San Borondón, el costo de esta aspiración es esto, es monstruoso. Mientras al interior de las urbanizaciones no pasa nadie, nada suena, nada se mueve, en el momento que uno sale para comprarse un litro de leche o para irse al trabajo, nos encontramos con este taco, con esta aglomeración de tráfico que es monstruoso. Este es el precio de tener ciudades, como mencionaba Cristian, donde la gente trabaja en un lugar muy lejano del cual viven. Y no solamente es el caso del señor de altos recursos que sale de San Borondón para ir a su oficina. No. Es la persona que vive en el Guasmo Sur y quiere irse a la vía Adaule, cerca de Novol, donde queda la fábrica de helados Pingüino. Es decir, mientras nosotros no tengamos unas ciudades con uso mixto, esta imagen es la realidad. Millones de horas, hombre, se pierden todos los días transportándose de un sector de la ciudad a otro, una enorme cantidad de gente. Y yo quiero preguntarle a Claudio, como médico, si es que esto es sano en el momento de una pandemia. Si nosotros tuviésemos ciudades con uso mixto y con edificios no tan grandes. El problema de Quito en la parte central es que los edificios son demasiado grandes y se transforma en un problema urbanístico. La baja densidad, la muy baja densidad también es un problema. Hay que tener un punto medio adecuado. Yo concuerdo con Cristian del problema de la mucha densidad, pero el problema de la baja densidad, como se evidencia en Guayaquil, salvo sectores como Ciudad del Río y el centro de la ciudad, pero la muy baja densidad es fatal. Y además en este momento peligrosísima para la salud en momentos de pandemia. La gente tiene que vivir cerca de donde trabaja. Esta es una propuesta para un sector de invasiones de Guayaquil, cerca de sociovivienda, por Sergio Toral, Voluntad de Dios, Bastión Popular, en los sectores, para los sectores más pobres de Guayaquil. Nosotros tenemos allí gente que vive en asentamientos informales con muy baja densidad. Se puede apretar un poquito a esas personas, hacer planes de vivienda y rescatar espacios que se ven en celeste para que sean las fábricas y las empresas que requieren de manufactura aquellas que se muevan donde están los trabajadores y no pretender que la masa de trabajadores se muevan donde están ellos. Claro, esto no sirve para industrias peligrosas, petroquímicas, pero hay muchísima industria de manufactura que tiene que ir donde están las personas y no las personas donde está la industria. Eso hace a las ciudades muy eficientes. En los bordes, para gente de bajos recursos naturales, se puede hacer edificaciones de uso mixto,
en que las plantas bajas tienen una serie de comercios y de servicios, y en las plantas altas, de manera modesta, pero digna, pueden vivir las personas y detrás de estas edificaciones que estén estas actividades productivas o fábricas. Para clase media, este es un proyecto que se me truncó en Irán por razones políticas obvias y bombazos. Para proyectos de clase media, en este caso, son casas de 100 metros cuadrados, entre 80 y 140 metros cuadrados. También existen alternativas para el encierro y para la tipología arquitectónica que desafortunadamente hoy se aplica en los proyectos inmobiliarios. Nosotros tenemos que tener una densidad mínima requerida sin exceder una máxima deseada, y la respuesta para eso es el Form-Based Code, el código basado en la forma, no en el uso, sino en la forma. El urbanismo tiene que ser entendido de manera tridimensional. El urbanismo tiene que ser entendido como el espacio resultante entre las ciudades, entre las edificaciones. Y estas edificaciones tienen que tener un diálogo entre sí para que la calidad del espacio público tenga unas determinadas características que fomenten que los ciudadanos tomen control, se empoderen de él. Este es el momento, bajo este esquema, no del lucimiento individual de las edificaciones, sino de la atención que tiene que tener el contexto en general. Es la ciudad, es el barrio, es el sector el que se tiene que lucir con espacios públicos adecuados, más no las edificaciones en particular. Tenemos que llegar y proponer espacios caminables. En el momento que nosotros tenemos uso mixto y menos cantidad de personas transportándose de un lado a otro, y mientras las personas trabajan y viven y comercian y se educan y se divierten a distancias idealmente caminables, podemos tener mayor cantidad de comunidades de este tipo. Ámsterdam, por ejemplo, en Holanda, muy poca gente tiene carro. Y esto es una maravilla y además da cohesión social y sentido de pertenencia. Para menor escala, tenemos el uso mixto, resultados muy lindos. Se puede hacer cosas con carácter, que son nuevas y que tienen uso mixto y que recupera lo lindo, en este caso que fue Quito, que podría parecerse a esto. Este es un caso en Guatemala o Guayaquil, y es posible hacerlo el día de hoy con todos los avances tecnológicos. Esto es Guayaquil antiguo. Yo me pregunto en qué momento pasamos de este nivel de finura a la chabacanería que impera el día de hoy. Es penoso. Guayaquil fue lindo. Nosotros podemos retomar la arquitectura y nuestra heredad histórica, arquitectónica, y con materiales y con tecnología actual implementarlos. Este es un proyecto que estoy haciendo en el sur del país, utilizando la arquitectura tradicional nuestra, privilegiando la experiencia de los peatones y del espacio público. Se puede lograr el espacio urbano adecuado y el uso mixto de actividades, no necesariamente con una arquitectura neovernácula o una arquitectura tradicionalista. En este caso se ha puesto un poquito al día la arquitectura de Guayaquil antigua, se manejan unas chazas, pero bien podría hacerse con arquitectura perfectamente contemporánea. En el caso nuestro, los soportales son muy importantes, nos protegen, y además debajo de ellos se genera una actividad muy interesante. ¿En qué momento nuestras ciudades se nos fueron de las manos? ¿En qué momento cambiaron? Cambiaron para mal. En el caso de Guayaquil, sí, cambió para mal. Y es el momento, con el reto nuevo de una nueva calidad, de un nuevo tipo de vida que nosotros
deberemos de enfrentar. Luego de este coronavirus tenemos que retomar los conceptos elementales de ciudad que demostraron ser positivos a lo largo de la historia. Nosotros, si queremos el distanciamiento social necesario para que las ciudades funcionen, obviamente tomando en cuenta todos los puntos señalados por Cristian, que son muy inteligentes y de hecho son negativos para que el contagio no se dé al interior de las edificaciones, hace bien en enfocarlo esto desde el punto de vista de la arquitectura. Desde el punto de vista urbanístico, nosotros con el uso mixto y con el no desplazamiento de masas enormes de personas, con las consecuencias económicas, millones de dólares perdidos de horas hombre todos los días, nosotros debemos de poder minimizar el riesgo de contagio en el transporte público, que creo yo que en este momento es la mayor amenaza en tiempos de coronavirus. Las ciudades tienen que ser más caminables, las ciudades tienen que ser más saludables. En el momento que nosotros tenemos ciudades caminables, con integración social, con sentido de pertenencia, nosotros podemos, si hay un brote de una enfermedad en un punto, es más fácil aislarla porque no contagia a toda una gran ciudad, como en el caso de Guayaquil o de Quito, de Cuenca. Es mucho más fácil poder contener una epidemia en un sector de la sociedad, pero cuando existe tanta movilidad forzosa todos los días, Guayaquil en un segundo se transformó en un solo caldo de cultivo, como todos ustedes saben. De esta manera tenemos ciudades no solamente más saludables en el tema físico, de no enfermarse de coronavirus, sino tenemos ciudades más saludables anímicamente, porque el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad, el poder caminar en un ambiente más limpio, con menos contaminación, con menos automotores, hace ciudades no solamente más eficientes, sino más felices. Esta es mi posición que comparto con ustedes. Muchísimas gracias. Buenísimas imágenes y buenísimas presentación. Te agradezco muchísimo. Vamos a irnos con nuestro último panelista, con Andrés Abad, quien nos va a comentar sobre qué pasa después de esta pandemia. Les recuerdo que hagan las preguntas, por favor, si es que son preguntas más que comentarios, en el panel de preguntas y comentarios para irlas despejando al final y diciendo a quién quisieran dirigir la pregunta. Muchas gracias, Andrés. Continuamos contigo. Gracias, muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Creo que una de las cosas más importantes de lo que nos ha dado esta crisis que la estamos viviendo y pensar luego en la post-crisis es que, bueno, algunos sociólogos, filósofos concuerdan de que de alguna manera se ha acelerado la historia. No es que la historia se acelera por sí misma, sino los cambios tecnológicos que hemos visto hacen que los acontecimientos se precipiten. Y prueba de ello es en que en poquísimas semanas hemos tenido que adaptar nuestras formas de vida muy distintas a las que estábamos antes. Quienes estamos, por ejemplo, en educación, hemos tenido que adaptar todo el sistema educativo, todos nuestros programas, ¿no? Aunque ya se discutía de la educación a distancia desde hace más de 20 años y había quienes estaban a favor, quienes estaban en contra. Hoy no es que estamos exactamente en una educación a distancia, porque las tecnologías, las nuevas tecnologías que hemos tenido que los docentes aprenderlas en un lapso de 2 a 3 semanas, adaptar contenidos, adaptar nuevas formas de enseñanza, porque no es lo mismo dar una clase de manera presencial que dar de una manera con las tecnologías que tenemos ahora, aunque hay muchas mejoras que no la tenemos cuando lo damos las clases de manera presencial. Bueno, es un ejemplo de que son algunos de los cambios que no vinieron a ser temporales. La educación de hoy en adelante, cuando salgamos de esta crisis, o por lo menos aprendamos a vivir con la crisis, porque creo que no hay solución en la crisis, podamos de alguna manera aprender a vivir con las circunstancias en las que ya llegaron para quedarse, ¿verdad? En los aspectos en los que, por ejemplo, en el tema de
de la telesalud también, ¿no? Son aspectos que ya no es que vamos a convivir, no es que vamos a digamos, algo, perdonen que se vino una presentación que me puso, ya, alguien está compartiendo todavía la pantalla. Okay. Sí. No sé si me escuchan ahí. Sí, ok. Bueno, entonces lo que decía es básicamente lo siguiente. Llegaron algunos cambios en la educación, en la telemedicina y sobre todo en el teletrabajo, que ya vinieron a quedarse. Entonces, lo que me preocupa es en el vivir en la ciudad. ¿Cómo vamos a vivir en la ciudad? ¿Verdad? El hecho de cómo nos vamos a comportar en la ciudad después. Esos elementos hacen, y lo que me preocupa es que estamos en una humanidad en la cual en el mundo estamos cerca de 8.000 millones de personas. Y cada vez pensamos en las formas de solucionar la convivencia con ese número de personas. Quizás no vamos a poder bajar el índice poblacional a corto plazo, tal vez a mediano plazo. Y entonces seguimos pensando en que queremos crear megalópolis cuando no pensamos en descentralizar los focos de ciudad, es decir, los focos urbanos, en donde gracias a las nuevas tecnologías podemos evitar todas las dificultades que estamos viviendo ahora, como estaban mencionando, en el transporte, en los temas de las aglomeraciones, en el tema de las ciudades sostenibles. Es decir, pensar, por ejemplo, en megaciudades como ciudades sostenibles, cuando además hay un factor fundamental. Hay zonas absolutamente periféricas, con muchísima inequidad y lugares de pobreza que no son solucionables a corto plazo, ni siquiera probablemente al mediano plazo. Es decir, estamos imaginando, evidentemente, unas ciudades en las cuales el factor común de los ciudadanos es un ingreso medio, cuando eso en la realidad no es. Este momento, cada vez, de acuerdo a las proyecciones solo en el Ecuador, ya estamos cerca de que el 70% de la población va a vivir en ciudades. Y hemos abandonado también las zonas rurales. Entonces, yo creo que es hora de lo que hemos venido hablando los antropólogos y los sociólogos de hace mucho tiempo, de dar un cambio al paradigma del desarrollo. Si ya no podemos vivir en este momento nos ha dado una gran lección, por ejemplo, la economía basada en hidrocarburos. Y eso nos ha golpeado y nos está golpeando en este momento al bolsillo de todos los ecuatorianos. ¿Sí? Tenemos que pensar en nuevas formas alternativas productivas. Tenemos que volver a las iniciativas productivas comunitarias. A lo que ha aparecido en este momento, más que nada, es este sentido de comunidad. Ahora, si el ser humano se vio con la fragilidad, ahorita estamos mirando muy cerca a que el ser humano es absolutamente frágil, no nos creíamos invencibles, creíamos que la naturaleza es pródiga, que es infinita, con el paradigma del desarrollo que viene desde la época de la Ilustración, el paradigma de la modernidad, que hoy está en crisis. O sea, tenemos que analizar de que tenemos que aceptar que debe haber un cambio radical en la forma en la cual el ser humano debe adaptarse a este nuevo mundo en el que nos viene. Para ello, también sus hábitos de consumo. No podemos vivir más en los procesos de contaminación que está el mar o que está las zonas rurales o las zonas cercanas en las cuales todavía existe flora y todavía existe fauna que próximamente seguramente van a desaparecer. Eso significa un cambio de conciencia completa del ciudadano del futuro. El siglo XXI en este nuevo periodo de la humanidad hace que tengamos internalizado los temas como economía circular, como economía colaborativa, consumo consciente. Más que nunca ahora hemos visto que nuestros hábitos de consumo han cambiado y que lo que más nos interesa, lo que más hemos valorado, primero son los temas de cercanía con familia. Segundo, nuestros hábitos de libertad luego del trabajo. Y tercero, el cuidado de la salud y el bienestar. Nunca antes nos hemos preocupado todos, creo que no hemos visto eso en la historia, de que lo que más estamos preocupados es tener una inmunidad, un sistema inmunológico, que ya Claudio también se refería a los sistemas y a los precarios sistemas de salud, que no nos permiten ese tipo de cosas. Pero como nunca antes estamos preocupados en nuestra dieta, en no tener conductas de consumo nocivas, en mirar y en apreciar la calidad del aire, ¿no?
Por primera vez comenzamos a ver los cielos de Quito, los cielos de Guayaquil y los cielos de Cuenca como nunca antes. El Chimborazo se puede ver desde Guayaquil, creo que a los años. Y así en todo el mundo. Los Himalayas igual, desde las ciudades se puede apreciar. ¿Qué es eso que nos da? También es un llamado a repensar nuestras formas clásicas de cómo estamos viviendo en la ciudad. Las perspectivas urbanas en las cuales ya no podemos seguir con las grandes ciudades y creer que, digamos, seguir dando soluciones a esos grandes centros que claro, es de donde está también el trabajo. Por tanto, hay que dar nuevas formas y alternativas de trabajo en las cuales no se focalicen en un solo lugar. La idea clave de Humberto me parece importantísimo. O sea, ya todos queremos en las ciudades grandes, quienes vivimos en las ciudades grandes, en Quito, por ejemplo, es decir, el lujo, la mitad del estrés lo logramos bajar cuando vivimos cerca del trabajo. Es decir, que es una de las decisiones que los ciudadanos hemos tomado. Yo vivo cerca del trabajo, 5 minutos, y por lo tanto, prácticamente los niveles de ansiedad y los niveles de estrés han bajado enormemente por eso. Entonces, ¿cómo pensar en esas nuevas alternativas en las cuales ya la tecnología y los cambios que hemos visto ya vinieron para quedarse? Hoy sí es posible hacer un método mixto. Lo que va a pasar a futuro en la educación es que ya no nos vamos a quedar con la educación, volver a la educación clásica presencial, porque ya hemos visto los profesores de este rato la ventaja de las tecnologías de educación y las nuevas herramientas en las cuales estamos utilizando. Sí, unas son buenas, quizás en las prácticas no, pero vamos seguramente a un modelo mixto de educación. Igual seguramente en el tema de la salud y también en el trabajo. Vamos a buscar y vamos a alcanzar un método mixto en el trabajo. Mitad en el lugar físico y mitad en los lugares de la casa. Es decir, muchos de los investigadores van a tener probablemente su propio laboratorio en lugares más cercanos. No tenemos que hacer esos grandes traslados. Entonces, ahí vamos a evitar la aglomeración en las ciudades, el mejoramiento del transporte, etcétera, ¿no? Este rato creo que uno de los grandes retos cuando hablamos de que estamos viviendo el antropoceno como nunca antes, los geólogos están casi ya de acuerdo en que la presencia humana ha hecho un cambio de era geológica, ¿verdad? Eso no puede seguir, porque lo que estamos haciendo es matándonos a nosotros mismos como civilización. Y ahora el gran reto para la humanidad es buscar una nueva fuente de energía limpia. Así como Arabia Saudita parecería que es uno de los mayores productores de petróleo y sin embargo es el que más invierte en energías alternativas. O sea, pensar seriamente en esos grandes cambios que hoy hemos valorado. La pandemia nos ha hecho mirar la fragilidad humana y la importancia de la comunidad, la dependencia de lo colectivo. Y a su vez nos ha hecho valorar la calidad de los alimentos, la calidad del aire, la calidad de los espacios públicos abiertos, la convivencia, etc. Las cosas van a cambiar, seguramente las prácticas religiosas ya no van a ser las mismas. Tendremos un tiempo hasta erradicar completamente, si eso será posible, o aprender a convivir con el virus. Vamos a tener que adaptar nuestras costumbres el día a día, la forma de comprar, la forma de ir al colegio, a las universidades igualmente, la forma del trabajo, esa idea del distanciamiento social, saludar de una manera distinta. Es decir, ahorita nos viene, así como si lo logramos y que aceleramos la historia en los temas de las tecnologías de la comunicación y del trabajo, también las formas de nosotros adaptarnos para vivir en comunidad van a ser inmediatas. Seguro que desde ya, estamos pensando en una nueva forma de vivir la ciudad. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias por tus comentarios. Entramos en la fase de preguntas y respuestas. Voy a ir yo pasando las preguntas y diciendo a quién van. Tenemos aquí una pregunta de nuestro estimado Henry Yandún para Cristian, que nos pregunta por qué razón no se ha construido en la zona del aeropuerto antiguo con ese criterio. ¿Cómo hacer esas implementaciones con visión futura cuando las leyes y autoridades tienen una mentalidad y actitud antiguas? Y muchas gracias, Henry. Tu pregunta muy precisa y tú que encabezas a Constructores Positivos como vocero, es una pregunta muy prudente. Este proyecto lo desarrollé con nuestro
colega, el ingeniero Pablo Campana, y realmente no pudimos implementarlo porque no se pudo empatar los intereses públicos con los privados. Entonces ahora en este nuevos tiempos que vamos a vivir, vamos a tener que realizarlo con un esfuerzo mayor de coordinación, de sustituir nuestros intereses propios por los intereses públicos y avanzar. La ordenanza vigente alrededor del parque Bicentenario expone la necesidad de tener vivienda de interés social incluida en los edificios. Eso desde todo punto de vista es lo que tenemos que hacer. Tenemos que procurar tener vivienda de todos los rangos, también en los hipercentros. No podemos pensar que nuestras niñeras, nuestros empleados, nuestros operarios tengan que trasladarse esas grandes distancias y tienen que estar dentro de un hipercentro para facilitar la vida, para que seamos partícipes de los espacios bien logrados de ciudad, para que todos sean partícipes de eso. Ese criterio que está establecido en la normativa fue el que mayor problemas trajo, porque los promotores no estaban dispuestos a ceder parte de los metros cuadrados de sus ventas con valores de utilidad dentro de una asociación pública-privada para también ingresar con viviendas de otros rangos. A nivel de planificación, esto, Henry, se hace muy sencillamente, se ponen puntos fijos independientes donde los protocolos de vida de una familia entran por un lugar, los protocolos de vida de otra familia entran por otro lugar y todos podemos convivir. Tenemos que hacer ahora un esfuerzo por comprender la normativa en favor de las ciudades, en favor de los proyectos. Y llegó el momento que nosotros como sector privado, como constructores, planificadores, tenemos que ceder en algo la utilidad, ceder en algo los costos constructivos, y la parte pública tiene que mentalizarse también que sin nosotros no tenemos futuro. Entonces tenemos que llegar a una circunstancia de ganar, de ceder y ceder. Las autoridades tienen que ver un nuevo modelo de ciudad donde permitan al privado desarrollar. Coincido 100% con Humberto Plaza, esto de acá tiene que ser más bien de forma más que de uso, y veamos que la forma de la ciudad tiene que ser comprendida unánimemente entre el privado y el público. Y de esa manera tenemos que lograr una densidad adecuada para nuestros espacios, tenemos que lograr una normativa adecuada. En este momento, Henry, muy interesante es la venta de pisos en el Distrito Metropolitano de Quito. Esa venta de pisos yo le veo una gran oportunidad, primero, para que el municipio ceda a los intereses de los constructores privados para que sea más accesible la venta de pisos, y a la vez esa venta de pisos, los recursos de esa venta de pisos sea dirigida al espacio público, sea dirigido a programas de refinanciación para los emprendedores. Hay una serie de recursos que no están siendo bien guiados, se están yendo en este momento al gasto corriente del municipio. Imaginemos que todos estos metros cuadrados a partir del piso 2 o 16, dependiendo de la zona, puedan ser reinvertidos en el espacio público, reinvertidos en salud, reinvertidos en lograr subvencionar hasta cierto punto la vivienda inclusiva dentro de los hipercentros. Entonces, como conclusión a tu pregunta, Henry, tenemos que todos estar juntos de la mano en un nuevo país, en donde los municipios cedan, donde la empresa privada ceda por el bien común. Eso es. Muchísimas gracias, Cristian. Tenemos una pregunta de parte para Humberto Plaza, de parte de Daniel Andrade, que dice: si bien la principal propuesta es la transformación de las ciudades a uso mixto y hacerlas más peatonales, ¿cómo son estas propuestas? ¿Cómo con estas propuestas evitar la conglomeración de personas en estos espacios públicos? ¿Serán necesarios equipamientos urbanos de desinfección? Y volviendo a la realidad, ya que la transformación de nuestras ciudades es una utopía, se deben ver soluciones a las realidades actuales. Por ejemplo, ¿cómo se va a solucionar las conglomeraciones en el transporte público de nuestro país? Muy bien. En el momento que más mixto sea el uso, más variado, en el momento que nosotros tengamos menos necesidad de transportar grandes masas de personas de un lugar a otro, normalmente muy larga distancia,
las aglomeraciones naturalmente van a disminuirse. El punto más crítico de mayor contagio es el transporte público, como lo dije hace un momento. Es el espacio público es lo suficientemente amplio para que las ciudades funcionen con el requerido mínimo distanciamiento social que evite una pandemia y no va a haber, pues esto no, las ciudades no van a ser una feria. Y aún así el espacio público es lo suficientemente generoso en área como para que no se constituya en una fuente de contagio. Claro, habrá que tener cuidados y adoptar otro tipo de protocolos y de costumbres que ya tienen que hacerse propias, que se las realiza de manera automática sin pensar. La forma de saludarse, no andar tocando las cosas, no arrimarse donde no se debe, no poner las manos encima de un counter. Eso se tiene que cambiar. Eso se tiene que cambiar, pero el uso mixto, sin duda, es una gran salida. Ahora, el uso mixto, eso quiero agregar algo que ya lo fueron mencionando ahorita, no solamente es mezclar los usos, tiene que haber una adecuada mezcla social también. Porque una ciudad del tamaño de Guayaquil, de Quito o de Cuenca, no puede tener que la gente que tiene cierta cantidad de plata vive en este sector y la gente que tiene otra cantidad de plata vive a 25 kilómetros de distancia. ¿De qué uso mixto proponemos y de qué manera puede juntarse en una empresa donde hay obreros, el contador y el presidente que tienen distintos niveles de ingresos? Igual, aunque haya uso mixto, van a tener que estas personas, alguno de ellos va a tener que moverse. Lo más cómodo para el que tiene dinero es que se mueve el obrero. No está bien. Entonces, las ciudades del futuro tienen que contemplar también una mezcla de socioeconómica que, por otro lado, es sana en el momento que uno pertenece a una comunidad y tiene sentido de pertenencia. Y parte de esa edad de la persona que uno saluda todos los días hasta que se hace amigo son personas de distintos ingresos. Eso es sano porque uno no quiere a quien no conoce. Muchísimas gracias, Humberto. Tenemos una pregunta para Andrés. ¿Qué tipo de protocolos deberían implementar los gobiernos seccionales en las ciudades grandes para descentralizar la afluencia de personas en los sectores urbanos en los que se aglomeran los ciudadanos por necesidad, como por ejemplo el sector bancario? Bueno, quizás esa pregunta más debería hacerse un epidemiólogo, ¿no? Porque, digamos, ahí lo que ya se viene haciendo, y creo que ya en países como Alemania, que están volviendo a la normalidad, entre comillas, esa normalidad, que ya no será una nueva normalidad, se ha logrado de que efectivamente lo básico es un asunto de distanciamiento social. O sea, evidentemente el contagio viene por la cercanía. Y cada vez más, bueno, los estudios y la información nos llegan que quizás el virus es está menos en las cosas cuando tocamos, ¿no? Entonces, el protocolo de convivencia básicamente es un protocolo social. Es decir, lo que decía ya Humberto, es decir, tenemos que aprender a vivir una nueva realidad en la cual quizás vamos a estar protegidos por la familia, que ahí va a ser el distanciamiento evidente, que no va a ser tan amplio, pero desde afuera vamos a comenzar a vivir hasta que logremos esto en algún momento aplacar, si es que eso es posible, porque otros dicen que, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos una buena cantidad de meses a esto, y creo que es lo más probable seguramente. Entonces, los protocolos tienen que ser, ya se dijo algunas, que estuvimos conversando algo, nuevos horarios, por ejemplo, en el trabajo, eso ayudaría un montón, que propuso, mal no recuerdo, con Humberto. Decir, ahora sí podemos generar horarios distintos de trabajo. Unas fábricas podrán trabajar más en la mañana, otras más en la tarde.
Y también depende del tamaño de los gobiernos autónomos, ¿no? De los GATS. Hay ciudades complejas. Creo que Guayaquil es la más compleja, hemos visto y ha sido observada por todo el mundo la complejidad de manejar grandes cantidades de gentes y sobre todo tan inequitativamente distribuida. Es decir, son mundos distintos, ¿no? En este caso, yo me quedé confinado en Cuenca sin poder regresar a donde yo vivo, en Quito. Y en cambio, vemos aquí una disciplina enorme. O sea, aquí uno se siente absolutamente seguro. Las personas, cuando van al supermercado, mantienen su distancia, se salvan apenas con la cabeza, muy cordial. O sea, son dos fenómenos distintos. Y es una de las ciudades probablemente que más pronto salga de lo que va a llamarse los semáforos del rojo al amarillo y después al verde, ¿no? Hemos visto aquí, uno relativamente se siente seguro en los protocolos cuando va a los supermercados, en la entrada, en la salida, ¿no? Yo creo que este es un asunto, creo que este es un modelo que puede, ¿no? Seguramente habrá otras formas, como las cabinas de sanitización, como en los temas de la educación le veo muy difícil, no creo que los alumnos puedan volver pronto a estar juntos, seguramente, no tanto porque les van a contagiar, sabemos que a los jóvenes y a los niños no les contagian tanto, pero porque van a ser portadores seguramente asintomáticos, ¿no? Entonces va a haber unos cambios que este es un experimento social para la humanidad, eso hay que tener claro. Esto no vino antes, no se previó antes, porque antes las pandemias eran mucho más focalizadas. Esto en lapso de semanas desde China se regó al mundo y nunca antes habíamos estado tan conectados físicamente y también tecnológicamente. Por tanto, lo que pase ahora es un experimento social para ir testeando cómo el comportamiento de la gente se va adaptando. La clave es esto, tenemos que como sociedad adaptarnos a las nuevas condiciones que se nos vienen. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Hacemos una pregunta para el doctor Galarza. Estamos un poco pasados del tiempo, no sé si tenemos problema en extendernos un poco más para responder un par de preguntas más. Sí. Sí, perfecto. Bueno, a ver, al doctor Galarza, ha sugerido la creación de centros de atención de salud preventiva y descentralizar las competencias de la gestión de salud hacia los municipios. ¿Cómo pasar del qué hacer al cómo hacerlo? Bueno, yo creo personalmente que la solución es sectorizar la salud y permitir las alianzas público-privadas en la medicina, en la salud. No todo es malo en el sector público, ni tampoco todo es perfecto en la parte privada. Se necesita la acción de los dos. Sectorizar la salud me refiero a crear los centros de medicina preventiva en los barrios, con la ayuda, ya sea en el caso de Cuenca, por ejemplo, el GAT municipal tiene la competencia de planificar y coordinar la salud en la ciudad. Entonces, ya funcionan en Cuenca, de hecho, centros de atención primaria privados que tienen convenios específicos para la atención primaria nada más con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La idea es llevar la salud a la gente, a los barrios, no llevar a la gente a los hospitales, porque no hay ningún sistema de salud que pueda soportar el peso del manejo de la medicina preventiva si no se sectoriza. Necesitamos muchos más centros de medicina preventiva en los barrios y no mega hospitales, por ejemplo, que no están inclusive desabastecidos, como es en el caso de los Ceibos en Guayaquil, ¿no? Que tiene un problema enorme. No sé por qué lo clasificaron como de clase 2, quiere decir que no de baja complejidad, cuando tiene una infraestructura para ser de tercer nivel. Entonces son los errores que cometemos al intentar centralizar toda la salud. Y es nada más un comentario a un hijo, ¿no? Mencionaba Amsterdam y hay muchas ciudades, ejemplos en Europa, pero yo creo que una de las formas es, y no sé qué piensan ustedes, Humberto, Cristian, Andrés, habría que cobrar por el ingreso de los autos a, por ejemplo, el centro histórico en Cuenca. Cerrar el centro histórico y permitir, como funciona en Londres, como funciona en Utrecht, en Holanda, no es que la gente es tan consciente, sino que la gente tiene que pagar por ingresar a la ciudad. Y ahí hay la ley que se llama la Ley Fundamental de la Congestión Vehicular, que dice que por cada 10 millas, porque lo escribió un americano, por cada 10 millas de carretera, aumenta el 10% de vehículos. Entonces, creo que una solución para, por lo menos para Cuenca, mi ciudad, es cerrar el centro histórico
cobrar por el ingreso, permitir ya que aparezcan o obligar que sean los taxis eléctricos, ¿verdad? Y ya que por fin funcione este tranvía, que estamos ya creo una década sin tranvía. Muchas gracias, Claudio, por tus comentarios. Tenemos aquí una pregunta para Cristian. Dice, la tendencia de la construcción en Quito ha sido de incrementar la altura de los edificios, pero la recomendación desde ahora se debe bajar altura con tendencia a construcciones mixtas más pequeñas. Pero esto servirá para nuevos espacios. Pero en el hipercentro de Quito la mayoría está ya construido. ¿Qué recomienda para adaptar lo que ya está hecho? Y sin duda, y tenemos que tener claridad total que la ciudad de Quito, la de Guayaquil, todas las ciudades del mundo no deben crecer horizontalmente. Horizontalmente sería el peor error que podemos cometer. Entonces, en ese sentido, tenemos que continuar desarrollando nuestras edificaciones en altura. Las edificaciones en altura en Quito actualmente están llegando a los 24, 32 pisos, en algunas excepciones. Estas edificaciones tienen que ser implementadas bajando el tiempo de espera en ingreso, en ascensor, en traslado. Lo que significa que los nuevos edificios tendrán probablemente que tener ascensores más rápidos. Dentro de una ingeniería de una edificación tenemos el estudio de tráfico. El estudio de tráfico se da por tiempos. Por ejemplo, el tiempo de espera para vivienda es 1 minuto máximo, y ahí sabemos que está bien planteado el sistema de ascensores. Para oficinas es de 45 a 30 segundos. Entonces, estos tiempos de espera tendrán que ser reducidos con mayor capacidad de la velocidad de los equipos, ya que vamos a tener que reducir la capacidad de traslado de presencial de las personas. Yo creo que bajo ningún concepto podemos pensar que la ciudad va a ser horizontal. El momento que tenemos nosotros edificios de uso mixto, esto de acá tenemos que visualizarlo, como mencionaba Humberto, a través de horarios. Los horarios de vida de los edificios van a ser más amplios. En este momento los ingresos van a empezar desde las 7 de la mañana, paulatinamente, traslapadamente, para poder habitarlos. Y el mensaje realmente es que la ciudad necesita ser más compacta, necesitamos tener distintos hipercentros. No pueden seguir viviendo a 1 hora de su trabajo, tienen que vivir más cerca. La ciudad ya no puede ser exclusiva para las clases más altas, tiene que ser inclusiva para clase media, clase baja, clase alta. Tenemos que convivir de una manera ordenada dentro de la misma ciudad. Importantísimo es la amenaza que se nos viene, que yo creo que esto podría ser peor que la cura al problema. Podría ser un error gravísimo que nuestras ciudades crezcan horizontalmente. Nos vamos a quedar sin áreas agrícolas, sin áreas suburbanas, sin espacios para realizar nuestras otras actividades. Entonces, el mayor mensaje acá es el no rotundo a la ciudad horizontal, el no rotundo a la exclusividad de espacios. Yo creo que tenemos que llegar a una nueva sociedad que con mucho orden nosotros podamos compartir los espacios públicos. Y viene la parte importantísima: los edificios de uso mixto tendrán que ser articulados a través de tecnología para el ingreso al edificio, para el traslado dentro del edificio. Y quizás para comprender este cambio podemos hacer un ejemplo radical. Un edificio de oficinas va a tener menos colaboradores por metro cuadrado. Si en este momento habían 50 personas en el horario de trabajo, en el futuro tendrán que haber 20 o 25. Y se llegará a las 50 durante todo el día. Irán a distintos horarios o habrán algunos momentos de la semana que no van. El momento que un edificio de oficinas recibe correspondencia, los mensajeros ya no entrarán en el edificio, tendrán que entregar su correspondencia en un espacio como una especie pensemos en un DHL, un servientrega interno, una valija interna. Entonces, vamos a tener que ser más prolijos en la relación de secuencia de eventos espaciales en nuestro movimiento. Bajo ningún concepto van a desaparecer los edificios en altura, que es la forma de rescatar la ciudad. Lo que sí deben pasar es que no se pueden concentrar todos en el mismo hipercentro, sino tiene que haber varios hipercentros, y estos hipercentros tienen que estar dotados de vivienda, y la gente debe escoger trabajar en lo más cercano a su vivienda. Importantísimo lo que dijo Claudio. No podemos pensar que la gente vaya a curarse en los hospitales, sino todo lo contrario. La infraestructura hospitalaria y de salud también tiene que estar en estos nuevos hipercentros. Es el momento de aprender las lecciones del pasado,
como hemos hecho con los terremotos. Ahora vemos que todos los arquitectos, ingenieros y planificadores estamos muy conscientes de hacer estructuras sismoresistentes. Mi sugerencia es hagamos estructuras aptas para las pandemias, aptas para la salud, aptas para la vida en general. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Cristian. Una pregunta para Humberto. Dice, ¿qué pasa con tener ciudades mixtas? Me parece excelente, pero ¿qué pasa con las empresas que van a la ciudad o tienen vecinos que más tarde piden salgan porque no desean ruido? Imágenes de empresas en la zona. Hoy la tendencia de los municipios es sacar a las empresas a la periferia. En Quito, tanto al sur y norte, nos están pidiendo salir a las empresas. ¿Cómo manejamos este concepto? Estás en mute, Humberto. Muchos municipios tienen normas que son realmente cavernarias y que van en contravía. No se puede mantener esta idea de exclusividad cuando debemos de ir por la inclusividad y no podemos nosotros pensar que las empresas tienen que salir de las ciudades porque en este sector tiene que quedarse esto quieto, solamente que canten los pajaritos para que vivan 4 personas que tienen dinero. Yo no soy comunista, ni muchísimo menos. Pero esto no puede manejarse de esta manera. Las personas tienen que trabajar cerca de donde trabajan, tienen que estudiar, si les gusta ir a misa, la iglesia tiene que quedar cerca y el supermercado, que se vaya caminando y que se vaya a pie a la oficina y que todo funcione cerca. No es dable, no sé a qué municipio se refiere, pero no es dable una ordenanza municipal que, salvo que una petroquímica que es peligrosísima, una cosa, son excepciones contadas con el dedo de la mano, o una industria que haga muchísimo ruido, o una fábrica de harina de pescado que tienen esas chimeneas que huele horrible, pero el 95% de las actividades ni tiene tanto ruido, ni huele tan feo, ni son peligrosas. Entonces, esa manera, si acaso hay alguna norma municipal, Guayaquil sí tiene un sistema que dice uso permitido, uso condicionado y uso prohibido. Eso ya tiene que cambiar, obviamente con las limitaciones del caso, porque hay ocasiones en las que sí aplica. Pero no, eso no puede ser. Las municipalidades del Ecuador están en grandísima deuda, y en buena parte lo mal que funcionan las ciudades es producto de ordenanzas de épocas soviéticas que todavía están en vigencia y que hacen muy difícil que se implemente pues, muchas de las buenas ideas que está mencionando Cristian Vice. Yo quisiera comentar sobre una pregunta que hizo el arquitecto Jesús Reyes de Durango, México, que nos está escuchando. Y pregunta, ¿qué tal ha resultado, cómo ha funcionado Guayaquil con la traza actual? Pues pésimo. Nos está yendo horrible en esta pandemia. Cómo está hecho Guayaquil, la traza urbana de Guayaquil, la sectorización por usos, la sectorización socioeconómica y la necesidad imperiosa de moverse de un lugar a otro, hace que nos haya ido de la patada. Pues muy mal. Las ciudades, si no cambian al mismo ritmo que cambiamos los individuos, vamos a tener un futuro bastante negro. No se te escucha, Rafael. Perdón. Una pregunta para Andrés Abad. Dice, imaginemos que debido a lo vivido por la pandemia, Quito inicia un proceso de descentralización con miras a los valles. ¿Cómo considera que debería ser el procedimiento efectivo? Bueno, el procedimiento de descentralización de alguna manera existe en Quito por las administraciones municipales. El gran problema de Quito con los valles, de lo que conozco y he vivido
un poco más, 10 años y medio, en Quito, es la conexión precisamente de los valles con Quito. Si no se descentraliza completamente la actividad, algunas seguramente hay cómo, otras no. En el sector público debemos aprender, eso va a ser uno de los cambios grandes que vamos a vivir en la gestión pública, la gente que trabaja. Recordemos que en Quito muchísima gente o vive del sector público, como el 60%, o trabaja para el sector público, está relacionado con el sector público, quizá más. Es decir, Quito funciona fundamentalmente por las oficinas y el ámbito de lo público, donde están los entes estatales. Entonces, ya vemos en las dificultades que hay mientras no logremos un cambio radical de descentralización hacia los valles, que el gran problema es el traslado de cualquiera de los dos valles. Es decir, tienen que hacerse vías unilineales, digamos, ¿no? Que se cierran para el doble sentido de las vías, y vemos la dificultad. Entonces, eso tiene que nueva y eso ya lo saben los urbanistas de Quito, de que necesitan conectar mucho mejor la ciudad con los valles. Luego, lo que sí se puede es los trabajos, sobre todo, evidentemente los trabajos de construcción no se pueden descentralizar completamente y hacer modalidades de teletrabajo, los obreros tienen que ir al lugar de trabajo. Pero hay algunos trabajos en que sí se pueden poner oficinas o lugares satélites en los valles en los cuales a través de los medios, o sea, ahora nos han dado ejemplo todos los organismos públicos, por mencionar, y todas las empresas, de que sí se puede trabajar muchísimo de manera descentralizada. Entonces, eso viene también con un proyecto de planificación en las cuales el sector privado y lo público puedan unirse para dar estas alternativas nuevas hacia la idea del trabajo no concentrado. Y eso es algo que lo vamos a ir aprendiendo y lo que y que nos ha forzado este momento. Los protocolos, por ejemplo, de los trabajos del sector público han cambiado la forma de mirar los resultados. A veces pueden ser mejores, ya no trabajar por horario. Antes, como nos decían, lo importante había que estar sentado las 8 horas y no trabajar por resultados. Entonces, este rato, el mundo de la gestión, el mundo de la administración, también es la que está en este momento transformándose de una manera vertiginosa. El gran reto, porque quienes estamos también en las teorías organizacionales, ese es nuestro campo, y más la antropología, vemos que el gran reto de la teoría organizacional es cómo entender las organizaciones en red. Vamos a comenzar a trabajar muchísimo más en red. Ese es el gran reto. Y en eso no significa el tiempo y espacio en el mismo momento. Todos no podemos trabajar en el mismo espacio y en el mismo tiempo necesariamente, especialmente todos los trabajos de intangibles, en algunos casos de los servicios. Entonces, es como también un nuevo modelo, no solo de una economía sustentada en las nuevas tecnologías, sino también de una economía colaborativa, ¿no? Yo creo que este momento es propicio para efectivamente comenzar a hacer. Estamos hablando de ya un protocolo en 4 días, para el 4 de mayo, nuevos protocolos de convivencia. O sea, es algo que el país, nosotros vamos a tener que adaptarnos de manera vertiginosa. Entonces, también es el momento para dar cambios en los sectores económicos, en el sector productivo, en el sector de servicios, a ver cómo nos va con estas nuevas formas de alternativas. Yo no pensaría, porque como es un experimento social, insisto, no podemos adelantarnos mucho al futuro. Sabemos que eso tenemos que hacer, pero los detalles son difíciles todavía de predecir. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias por tus comentarios. Vamos con una pregunta para Claudio Galarza. La descentralización de la salud y que sean los GATS que asuman las competencias es una excelente opción, pero por los GATS que son los que conocen los territorios. Mi pregunta, según lo vivido en Cuenca, ¿cuáles han sido los logros e inconvenientes? Bueno, hay ejemplos en Cuenca, no solamente los GATS. Por ejemplo, la Universidad de Cuenca creó hace más de un año una empresa pública de salud, la cual tiene ya convenios con la Seguridad Social, y en un futuro ya muy cercano tendrán centros de excelencia para el manejo de enfermedades catastróficas y crónicas, como es las enfermedades autoinmunes y el cáncer, ¿no? También es necesario entonces que, en este caso de Cuenca, por ejemplo, o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, podría hacer alianzas público-privadas o público-públicas para descentralizar absolutamente la salud y el control de los pacientes, de la población, no de los enfermos. La idea es, los centros de prevención se caracterizan por
que un grupo de médicos tienen bajo su responsabilidad la salud de un número de la población. Por ejemplo, un médico se encarga de la salud de 2.000 personas en el barrio o en el sector. Por eso es sectorizar la salud. Esa es la forma de hacerlo. Existe el Consejo de Salud de Cuenca del municipio que está funcionando, trabajando, y creo que sería muy positivo apoyar o basarse ya en las leyes que existen para permitir que el municipio juegue un papel más importante todavía de lo que está jugando en la prevención de las enfermedades de nuestra población. Las alianzas público-público y las alianzas público-privadas. Muy bien, súper claro. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas más. Una para Cristian. O aquí un poco abro, no sé si los panelistas han visto las preguntas y a lo mejor quisieran escoger ellos. Cristian, ¿tienes alguna pregunta que quisieras escoger tú específicamente para responder? Sí, tenemos una muy buena pregunta de Joan Proaño. Él quiere saber qué va a pasar con las zonas comunales dentro de los edificios, qué va a pasar con los amenities que se volvieron la respuesta del requerimiento de área verde del municipio por parte de los promotores. Generaron estos espacios de convivencia, de juegos, de eventos, de música. La respuesta es muy sencilla y vamos a vivir una época de retroinspección en nuestras vidas, en nuestros metros cuadrados, en nuestras viviendas, en nuestras oficinas también. Y el futuro de estos espacios es la organización. Tienen que seguir existiendo, viviendo, ofreciendo las ventajas que ofrecen para la convivencia diaria, pero tendrán que haber horarios de uso, van a volverse más exclusivos. Es así que un salón de eventos, una sala de juegos o una piscina en los nuevos edificios, que son estos brazos comerciales que tienen las nuevas edificaciones, tendrán que seguir funcionando bajo un protocolo de salud, de desinfección y con ciertos horarios. O sea, vamos a tener que vivir muchísimo como nosotros que tenemos hijos chiquitos cuando vamos a Disney. Aplicamos un horario para una atracción. Tendremos ahora que reservar el espacio comunal para cierta hora, de cierta hora a cierta hora, y tendrá que haber un servicio adicional. Yo pienso que hay una cabida importante ahora también para las edificaciones que tengan servicios propios. Y sería muy interesante ver qué puede pasar en el futuro, que los edificios nuevos tengan una mixtura entre hotel y vivienda, en el sentido de que hayan servicios de limpieza, en el sentido que haya un servicio de atención 24 horas con ciertas comidas, ciertas bebidas. Vamos a tener que realmente cambiar nuestra fisonomía, y el servicio de limpieza, el servicio de organización de los edificios va a ser un brazo importantísimo que probablemente estamos avisorando que haya un incremento del costo de construcción, pero también va a haber un incremento claro del costo de operación de los edificios, de las propiedades horizontales. La respuesta para Joan son los mismos espacios, no podemos disminuirlos, son los espacios que se necesitan dentro de estas tipologías, son importantísimos para el quehacer comercial y para la operación y vida de los espacios. Tendrán que ser organizados por horarios y tendrán que ser expuestos a protocolos de limpieza. O sea, realmente estamos en las puertas mucho más ordenado, de un mundo estructurado, pero la vida sigue, era el mensaje de la presentación que les dice, y necesitamos nosotros tener la certeza, tener la fe en que esto siga adelante, y bajo ningún concepto podemos hacer nuestra vida diaria como personas que estamos privados de la libertad, privados de la expresión, privados de absolutamente todo. La vida tiene que adaptarse, pero tiene que continuar. Muchas gracias, Cristian. Humberto, tal vez tú tienes alguna pregunta específica que quieras responder. Y quisiera responder a una pregunta de Daniela Salgado, una pregunta muy inteligente. Leo la pregunta de Daniela. Dice, Humberto, proyectos como La Rioja han sido un claro ejemplo de urban sprawl, o sea, el desparramamiento urbano horizontal, provocando un caos de transporte y servicios por una densidad tan alta en una zona muy alejada de la zona productiva de la ciudad de Guayaquil. En este caso, ¿qué estrategia se piensa
para corregir este impacto generado. Aquí yo creo que se equivocó, puso densidad alta cuando en realidad, siendo urban sprawl, se trata de densidad baja, un lapsus calami. A ver, me parece interesante porque es muy pertinente la pregunta y además porque el proyecto que ella menciona es un proyecto urbanístico diseñado por mí. En el municipio de Daule, supuestamente es Guayaquil, pero de los 3,5 millones de habitantes que tiene Guayaquil, más de 500.000 no son de Guayaquil, son de otros cantones. En este caso, Daule. ¿Por qué tiene tan poca densidad y por qué hay urban sprawl en el municipio de Daule y el campeón ecuatoriano viene a ser San Borondón? Porque las normas municipales no permiten otra cosa. Las normas municipales son tremendamente estrictos en el municipio, en los municipios y en San Borondón. De hecho, se sienten tremendamente orgullosos porque el tamaño del terreno más pequeño de San Borondón tiene que ser, si no me falla la memoria, 300 metros cuadrados. Y se sienten muy orgullosos porque hay un gran retiro frontal y hay grandes retiros laterales y hay un muy generoso retiro trasero, y ese es el modelo de San Borondón por el cual algunos funcionarios de manera indebida sacan pecho. Deben de cambiar, le quiero contestar a Daniela, deben de cambiar las normas los municipios. Tiene que permitirse mayores densidades. Tenemos nosotros los arquitectos, por otro lado, que proponer nuevas tipologías arquitectónicas, incluso para viviendas de clase media. Hay maneras más eficientes para utilizar el espacio del lote, manteniendo una característica, un área de patio relativamente con menores lotes. Se pueden hacer side yards, que son casas que tienen el lote lateral y tener las casas con adosamiento permitido en ambos lados. Se pueden hacer casas de patio interno. También los municipios tienen que ser muchísimo menos poner vivienda, que eso ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Y también este es un llamado al sector inmobiliario. Deben de ser los promotores inmobiliarios permeables a las nuevas ideas y a las nuevas propuestas arquitectónicas y urbanísticas. Y esto es una crítica, es una autocrítica. Los promotores inmobiliarios suelen no ser muy rápidos para aceptar este tipo de cambios. Yo me he sentido a ratos como predicando en el desierto. Afortunadamente tengo clientes que se han acogido buena parte de este clamor, pero en general los promotores inmobiliarios no hemos sido muy rápidos en acoger nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas. Mucho escuchan al departamento de ventas. En Guayaquil hay un dicho que es terrible, que yo le tengo un fastidio singular, un fastidio especial. Es una especie como de, nunca ha sucedido, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no vendes esto? Porque eso no se vende, porque nadie lo ha ofrecido, nunca lo vende. Entonces, esta palabreja, este término que demuestra pues, muy poca cultura, todo un siempre, qué horror. Es que todo un siempre se ha vendido esto. Es que no hay mercado para esto. Es que esto que usted propone nadie vende. Enséñeme una urbanización donde ya se haya vendido. Y el dueño de la compañía dice, uy, mi gente de ventas me está diciendo que esto no se va a vender, que esto va a ser un fracaso. ¿Sabes qué, arquitecto? Esa idea tuya, mejor dentro de unos 15 años. Tenemos que cambiar, y no solamente tenemos que cambiar, tenemos que señalar al municipio que tiene la culpa, o que tiene que señalarse al sector salud, y siempre señalamos a otros, pero tenemos que comenzar señalándonos a nosotros mismos. No hablemos de la sociedad, del gobierno central, no. Yo creo que esto es un reto que tenemos que asumir los promotores inmobiliarios, los arquitectos,
porque si nosotros no estamos en capacidad de proponer de una manera atractiva y explicar las ventajas que tiene esta nueva manera de vivir y esta nueva manera de construir y de diseñar a nuestros clientes, vamos a seguir dando vueltas como el perro que se muerde el rabo y no vamos a evolucionar y no vamos a estar a la altura de este enorme reto que tenemos al frente. No se te escucha, Rafael. Perdón, muchísimas gracias, Humberto, totalmente acertadas tus reflexiones. Lamentablemente nos hemos quedado ya sin tiempo. No sé si quisieran, le abro para unos 5 minutos de comentarios o reflexiones finales de parte de nuestros panelistas, y si no, pues ya iremos concluyendo este webinar y les dejo comprometidos para uno en el futuro, porque claramente nos ha faltado tiempo y espacio para responder más preguntas. Solamente un comentario, Rafael, de la importancia de tener los centros de medicina sectorizados o centros de atención primaria. En el marco, si tuviéramos eso, como tiene Israel, por ejemplo, donde un médico se hace a cargo de un número de la población, imagínate que tenemos ahora, podríamos tener el control de esa población, de esos pacientes, o simplemente de la población, hacer las pruebas en el centro, controlarlos en casa, porque el médico conoce personalmente a esas 2.000 personas, lo puede hacer. Esa es la importancia de descentralizar y tener estos centros de medicina preventiva. Importante, Rafael, aquí podría haber una contribución al futuro de nuestras ciudades. Es una pregunta de Pablo Campana. ¿Cómo hacer para que las ciudades sean menos transitadas con vehículos y más transitadas con bicicletas? Creo que una de las enseñanzas o mecanismos que hemos tenido en esta época es la restricción vehicular. Sería excelente para las ciudades que mantengamos esa restricción y nos obligáramos a que 2, 3, 4 días por semana fuéramos a nuestros trabajos, fuéramos de compras en bicicleta. Sería maravilloso bajar el número de autos, maravilloso bajar el número de personas en buses, transporte público, y que las calles, ya hay una iniciativa en Quito, que existen las ciclovías, sean gobernadas ahora por bicicletas, por peatones. Entonces el aporte va por el lado de implementar la restricción vehicular y fomentar transportes alternativos que nos permitan tener salud y mayor seguridad. Yo solo quiero comentar algo que también está como forma de pregunta de Juan Izquierdo sobre el uso del transporte como el tranvía y el metro. Yo no me imagino ciudades como Nueva York, Tokio, París o Londres sin metro, ¿no? De todas maneras, ha sido una solución para estos lugares de alta explosión demográfica. En el caso del tranvía, en caso de Cuenca, es un caso especial, que además todavía no sabemos cómo va a funcionar. La tragedia ha sido en su implementación durante años, pero no tenemos la experiencia de vivir con tranvía. Pero sobre todo hay un tema detrás de todo eso también que hace falta reflexionar, la explosión demográfica. Creo que ya como humanidad debemos ser consecuentes de que el planeta no puede seguir con el crecimiento poblacional como está. Vamos a reventar más pronto de lo que nos imaginamos. Entonces debe haber políticas y quitarnos los sectarismos a veces o ideas preconcebidas y tenemos que crecer como población o quizás decrecer. Hay toda una teoría del desarrollo en Europa que se llama la teoría del decrecimiento. Entonces nos toca también asumir como política pública este aspecto que a veces no lo mencionamos. Gracias. Muchas gracias. Cerramos con tu última reflexión, Humberto, y para ir cerrando. Muchísimas gracias. Me parece que este ha sido un ejercicio tremendamente positivo. Cada uno desde su experiencia ha aportado con ideas que yo considero que son de enorme beneficio para quienes están conectados. Y yo creo que principalmente para nosotros mismos y para quienes estamos en el negocio inmobiliario y somos profesionales del diseño y de la construcción. El mundo tiene que cambiar y el tema mencionado por Andrés de la explosión demográfica y del crecimiento horizontal de las ciudades que menciona Cristian, son dos temas importantísimos. Esta tendencia que desafortunadamente, y perdón que hable mucho de Guayaquil, porque me resulta más fácil, es el tema que yo más conozco y además no considero yo ni prudente ni elegante hacer una crítica de ciudades que no son mías. Yo me siento en total libertad
de hacer críticas a mi ciudad. En el tema de Guayaquil es terrible y nosotros creo que somos el peor ejemplo. Guayaquil en su zona metropolitana siempre así, Daule, San Borondón, Durán, Yaguachi, etcétera, los municipios que forman la zona conurbada de Guayaquil. Nosotros somos culpables y hemos crecido de la peor manera posible. El mundo no aguanta este crecimiento poblacional y el mundo, la ecología, el planeta Tierra no aguanta que las ciudades sigan creciendo y que los bosques y aquellas hectáreas que nos dan los alimentos sigan decreciendo. Esto no es sano. Yo creo que estamos a puertas a una realidad completamente distinta y es necesario que tomemos conciencia de que el camino en el cual nosotros estábamos es un camino que ya se terminó y que tenemos la obligación, la necesidad imperiosa de reinventarnos como sociedad. Muchísimas gracias, Humberto. Con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Les recuerdo que van a poder ver esta charla de nuevo. Va a estar posteada en nuestra página web, en Mundo Constructor. Estoy mandando en el link, en el chat, un link a nuestra página y ustedes además pueden acceder y registrarse para nuestro newsletter y recibir toda la información. Los que no, los que quieran, por favor, los que quieran ver nuestros noticieros semanales, Pulso Constructor, están invitados a suscribirse también o verlo directamente en la página web o en YouTube. Les agradecemos muchísimo, Claudio, Andrés, Cristian, Humberto. Gracias, Daniel, por la iniciativa. Gracias, Nicky, por ayudarnos con este panel y estamos prontamente conectados nuevamente. A todos los que están escuchando, gracias por estar aquí y les esperamos en otro webinar que haremos pronto. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chao.